Muy buenas noches. A continuación realizaremos un problema sobre mecánica. Este primer problema que se resolverá lo considero muy básico para los primeros cursos que llevan los estudiantes de física en la universidad. El problema consiste en lo siguiente. Problema 1. Una persona desplaza un objeto de masa 81.63 kilogramos con velocidad constante a través del plano inclinado, como se muestra en la siguiente figura. El plano tiene una inclinación de 37 grados y la persona mueve el objeto utilizando una cuerda que forma un ángulo de 25 grados respecto a la horizontal y la fuerza que realiza es de 600 newtons. Con esta información se pide resolver lo siguiente. Entonces, primero, realice el diagrama de cuerpo libre. Segundo, calcule el coeficiente de fricción cinético entre el objeto y el plano. Tercero, calcule la energía potencial gravitacional en el punto más alto del plano. Cuarto, calcule el trabajo total realizado sobre el cuerpo para trasladarlo de la parte más baja a la parte más alta del plano inclinado. Y por último, la persona lleva el objeto hasta la parte más alta y desde allí lo suelta. Entonces el cuerpo comenzará a moverse hacia abajo. Entonces se nos pide calcular la aceleración que adquiere el objeto. Entonces, lo primero que uno debe hacer en el momento de resolver un problema es entenderlo, mirar los datos que me está generando el problema y aquellos que son de mucho interés para resolverlo. Aquí notamos que un punto fundamental es que me dicen que el cuerpo se desplaza con velocidad constante. Entonces, la figura de nuestro problema es el siguiente. Entonces, aquí tenemos la figura. Tenemos una masa de 81.63 kilogramos, una fuerza de 600 newton que está formando 25 grados con la pendiente del plano, o sea, con la horizontal. Vamos a tomar esta como la horizontal. Y aquí este plano tiene un ángulo de una inclinación de 37 grados y una altura de 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta fuerza siempre se va a aplicar hasta llevarlo a la parte alta. Cuando lo llevamos a la parte alta aquí, a esta parte, después la persona suelta el objeto. Al soltarlo, ya no actúa esta fuerza de 600 newtons, sino que el cuerpo parte con una velocidad inicial y como está en una parte inclinada, él se va a acelerar. Entonces me piden cuál es la aceleración de ese objeto. Pero entonces, para la primera parte, me están pidiendo que realice un diagrama de cuerpo libre. Si recordamos el diagrama de cuerpo libre, lo que me están pidiendo es en ese bloque cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Me están pidiendo dibuje las fuerzas que actúan. Entonces, para ello consideramos el bloque en un punto intermedio. Aquí está un punto intermedio. Entonces, las fuerzas que están actuando son, primero, la normal. La normal es la fuerza que está ejerciendo esta superficie sobre la superficie, sobre este bloque.
Entonces esa normal forma 90 grados, siempre perpendicular a la superficie. Entonces esa es la fuerza. Y aquí vemos que está a lo largo del eje Y. Otra fuerza es la que ejerce la Tierra sobre este cuerpo y apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y se calcula como masa por gravedad. El cuerpo se está moviendo hacia arriba, por lo tanto, como esta superficie es rugosa, entonces hay una fricción, una fuerza de fricción que es contraria a ese movimiento. Entonces, esa es la que está dibujada de color verde, fuerza de fricción, y se da entre dos superficies en contacto. Y una cuarta es la fuerza aplicada de 600 newtons que hace la persona para llevarlo de esta parte a esta parte. Esta fuerza se va a mantener constante de 600 newtons hasta llegar a la parte alta. Bien, entonces aquí notamos que esta fuerza F no está a lo largo de ninguno de los ejes de coordenada. Está formando un ángulo de 25. Por lo tanto, ella tendrá una componente en X y una componente en Y. Mientras aquí faltó dibujar el ángulo de 37. Se está formando ahora con el eje Y. Entonces aquí tendré una WY y una WX. Aquí ahora lo que haremos es rotar este plano en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra a continuación. Entonces aquí tenemos, y estas son las componentes de las que hablábamos hace un momento, Fx, Fy, Wy y Wx, los ángulos. Entonces, ahora sí, y ahora no trabajamos con esta F, sino con sus componentes. No trabajamos con W, sino con las componentes Wx y Wy. Y aquí notamos que Fr en Y es 0 y que Fr en X apunta hacia el lado negativo y es Fr. Y la normal en Y es N y normal en X es 0, porque la normal está a lo largo del eje Y. Bien. Entonces, la pregunta B o segunda pregunta es: calcule el coeficiente de fricción cinético entre el objeto y el plano. Entonces aquí tenemos el gráfico y acá realizaremos los cálculos. Entonces, observemos, vamos a trabajar así. Todo lo que está a la derecha vamos a tomar lo positivo y a la izquierda negativo. Lo mismo acá en el eje Y, lo que está hacia arriba positivo y lo que está hacia abajo negativo. Bien, pero si recuerdan, el problema me decía que el objeto se mueve a velocidad constante. Cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, eso me está indicando que la velocidad todo el tiempo se mantiene igual. Lo que me quiere decir que en un momento un cambio de velocidad, o sea, un delta de V, que es V final menos V inicial, debe ser 0. Porque la V inicial y V final es la misma velocidad, se mantiene constante. Por lo tanto, la aceleración, que es cambio de velocidad en un tiempo dado, ese cambio es 0, dividido en el tiempo dado, me da 0. Y por la segunda ley de Newton, la fuerza total es la masa del cuerpo por la aceleración que él tenga. Pero en ese trayecto de subida, él no tiene aceleración, es 0. Por lo tanto, la fuerza total es 0. Pero la fuerza es un vector. Por lo tanto, las componentes en X serán la suma de todas las fuerzas en X serán 0 y la suma de todas las fuerzas en Y es 0. Aquí no consideramos la componente en Z porque estamos trabajando en el plano XY. Entonces, estas dos ecuaciones son básicas para resolver nuestro problema. Bien, entonces comencemos con la primera.
sumatorias en Fx. Entonces a la derecha tenemos Fx, a la izquierda Wx y Fr. Por eso aquí queda Fx menos Wx menos Fr igual a 0. Entonces ahora el paso siguiente consiste en que calculemos estos valores en base a los datos suministrados. Entonces f de x sabemos que es f coseno de 25. Recuerde que f de x es el lado adyacente de este triángulo y el coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa que es f. Entonces queda f cos de 25 y f es 600 newton y el cos de 25 tiene este valor. Al hacer esta operación nos da esto, 543.79. Lo mismo hacemos con W en X. Es este lado, pero este lado es este mismo de acá. Entonces, este lado es opuesto al ángulo de 37 y la función que me relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es la función seno. Por lo tanto, Wx es W seno de 37. Pero W ya vimos que es masa gravedad por seno de 37. Al reemplazar la masa, que es 81,63, gravedad 9.8 metros segundo cuadrado y seno de 37, 0, 6, 10, 60, 18. Al hacer ese cálculo da 481.44 newton. Y la fuerza de fricción, en este caso, el cuerpo se está moviendo, se habla de una fricción dinámica, entonces será un coeficiente dinámico por la normal. Bien, entonces ahora estos valores obtenidos aquí los vamos a sustituir acá y esta Fr la reemplazamos aquí y obtenemos que f de x es este valor, W es x y Fr es mu normal. Al hacer este cálculo da 62.35 menos mu normal y cuando despeje mu, la n está multiplicando, pasa a dividir. Esta vamos a denotarla como ecuación 1. Sin embargo, nos están pidiendo el coeficiente de fricción, pero si notamos, ese coeficiente depende de la normal. No siempre la normal es igual al peso. Fíjense que en este caso no es igual al peso la normal. ¿Por qué? Porque en Y tenemos 2 hacia arriba y 1 hacia abajo. Entonces, a continuación haremos el cálculo de la normal para sustituirlo en esta ecuación y hallar el valor de mu. Entonces, para ellos, sumatorias en FY. Entonces tenemos normal más FY hacia arriba menos el peso hacia abajo en Y. Entonces calculamos esto, F de Y y WY, y como queremos hallar la normal, entonces tendremos lo siguiente. F de Y. Entonces ahora F de Y es este lado que es opuesto a 25, por lo tanto es seno. F seno de 25. F600 seno de 25, 0,423 y eso da 253.57. WY, que es esta, es adyacente es el lado adyacente de este triángulo. Entonces con coseno W cos de 37, WGMG cos de 37, reemplazamos los valores y obtenemos este valor. Ahora, estos dos valores los vamos a sustituir, se sustituyen en esta ecuación y de esa manera calculamos n y después utilizando la ecuación 1 se resuelve el problema. Entonces aquí está la ecuación, FY era esto, W esto, cuando hago esto da menos 385.32, esto menos esto y esto da 0. Entonces esto está restando, pasa a sumar y obtengo que la normal es 2. Entonces ya esta ecuación no colocamos las unidades para no confundirla con n y como sabemos que las unidades son newton. Entonces esta es la normal. Entonces al reemplazar este valor en la expresión 1 que era esta, entonces nos queda 62.35 que es newton dividido en 385.32 newton. Newton y newton se anula y queda 0.162. O sea, este valor es adimensional, es decir, no tiene unidades. Aquí se cancelaron los newtons, porque el coeficiente de fricción es la razón entre dos fuerzas.
Bien, entonces ese es el coeficiente de fricción que hay entre la superficie del plano y el bloque. Ese mu se va a mantener siempre constante, independientemente si el cuerpo sube o si el cuerpo está bajando. Ese valor siempre será 0.162. Ahora nos piden que calcule la energía potencial del bloque en la parte más alta. Esta parte es bastante sencilla, entonces, y resulta muy fácil resolverlo aplicando conceptos de energía aquí. De hecho, me están pidiendo la energía potencial gravitacional. Entonces, aquí nosotros tenemos que en el punto más alto, él alcanza una altura de 10 metros. Entonces nosotros sabemos que la energía potencial gravitacional, si tomamos como nivel de referencia la parte de abajo, entonces cuando el cuerpo está aquí, en la parte más alta, entonces su altura es de 10 metros. Bien, entonces la energía potencial gravitacional es masa, gravedad por altura. La masa es esto, la gravedad es esto y la altura es 10 metros. Al hacer estas operaciones, obtengo 8000 joules. Entonces, esa es la energía potencial gravitacional que tiene el cuerpo en la parte más alta. O sea, aquí cuando vemos la parte más baja, la energía potencial es cero. ¿Por qué? Porque hemos tomado un nivel de referencia cero. Pero en la parte más alta, como este es mi nivel, ya tiene una altura y por eso es este resultado. La parte que sigue es calcule el trabajo total que se está realizando sobre el cuerpo, pero para trasladarlo desde la parte baja hasta la parte más alta. Entonces nosotros sabemos que el trabajo depende de la distancia que el cuerpo recorra. Por lo tanto, como me están pidiendo de la parte baja a la parte alta, entonces necesito conocer esta distancia. Pero esa distancia es muy fácil conocer aplicando una de las funciones trigonométricas. Entonces, la que me relaciona, ¿qué datos conozco? Conozco este lado y me piden la hipotenusa y conozco este ángulo. Entonces, inmediatamente uno dice que la función más apropiada es seno. Entonces, seno de 37 es h dividido en d. Aquí h dividido en d, pero h es 10 metros sobre d, pero me piden d. Entonces, d pasaría a multiplicar acá y después, al despejarla, el seno pasa a dividir y queda 10 metros sobre seno de 37. Al sustituir los valores del seno, nos queda 12.52. Es decir, que esta distancia de aquí hasta acá, de la parte baja a la parte alta, son 12.52 metros. Bien, y sabemos que el trabajo viene dado como el trabajo para unas fuerzas constantes. Entonces, siempre que la fuerza sea constante, la fórmula del trabajo, la ecuación que me permite calcularlo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que hay entre esas dos vectores, entre la fuerza y el desplazamiento del cuerpo. Entonces, comencemos con la fuerza F. Primero sabemos que esta fuerza se mantiene constante durante todo el trayecto. Por lo tanto, la F600, la distancia ya la vimos, y coseno de 25,06. Y eso da 6.808 joules. Trabajo debido a la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal también se mantiene fija todo el tiempo. Todo el tiempo la normal es constante. Entonces, pero el ángulo que me forma la normal con mi desplazamiento es 90 grados. Entonces, por eso es normal distancia coge 90. Pero coseno de 90 es 0. Entonces, no importa qué valor tenga esto, al hacer el producto de 0 por esto me da 0. Entonces, por eso el trabajo de la fuerza normal siempre es 0. ¿Por qué? Sencillamente porque la normal siempre
forma 90 grados con el desplazamiento. Entonces, trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, fíjense, la fuerza de fricción siempre será mu por la normal. Mu es el coeficiente de fricción, entonces la normal no cambia y el coeficiente entre esas dos superficies no va a cambiar, por lo tanto esa fuerza de fricción es constante todo el tiempo. Por lo tanto le puedo aplicar la ecuación del trabajo para una fuerza constante. Es Fr por D, pero fíjense que el desplazamiento es a la derecha y la fricción es hacia la izquierda, ese ángulo es 180 grados. Entonces la fuerza de fricción es mu normal por la distancia que es 12,52 y cos de 180 es menos 1. Entonces al sustituir estos valores, este menos es este que está aquí, mu 0,162, que ya la calculamos anteriormente, la normal también la calculamos, y 12 al hacer esta operación da menos 781,52 joules. Trabajo del peso. O sea, el peso. Recuerde que el peso es masa-gravedad. Aquí la masa del cuerpo no cambia y la gravedad no va a cambiar porque la altura es muy pequeña, es de 10 metros. Entonces, por lo tanto, la gravedad se mantiene constante en este pequeño tramo. Por lo tanto, le puedo aplicar la ecuación de una fuerza constante. Entonces, en este caso de W, será W por distancia por el coseno del ángulo que forma WI y el desplazamiento. El desplazamiento es a la derecha. Entonces será este ángulo de aquí hasta donde está W. Pero ya sabemos que W es 37 más 90 da 127 grados. Entonces, y W es masa-gravedad. La distancia es esto. Cos de 127 da esto. Reemplazamos la masa, la gravedad y resolvemos operación y da menos 6027,58 joules. Entonces ya tenemos las cuatro fuerzas, el trabajo de las cuatro fuerzas. Por lo tanto, el trabajo total es la suma algebraica de esos trabajos. Entonces WF más WN más WR más W del peso. Entonces queda WDF, ya lo vimos, 6.808 más 0 la normal, menos 781, menos 6.027,58. Al resolver esta operación, igual a 0. Es posible que a algunos alumnos no les dé 0 este resultado, sino que les dé un valor muy cercano a 0. Pero eso es posible debido a los decimales que usan con las funciones senos, cosenos, y ese es el motivo por el cual no dé exactamente 0. Bien, entonces, este problema lo podríamos resolver de una manera muy sencilla, es decir, sin tener que hacer esta serie de cálculos, si consideramos el teorema del trabajo y la energía cinética. Nosotros sabemos que la energía cinética en el punto más alto se calcula como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y aquí un medio, punto inicial será un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero dijimos que la velocidad se mantiene constante. Lo que me quiere decir que la energía cinética en la parte baja y en la parte alta son las mismas. Por lo tanto, el cambio de energía cinética, el cambio es una resta de final menos inicial, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial, eso da 0. Por lo tanto, el cambio es 0 y el trabajo, por ese teorema que dice que el trabajo total que se realiza sobre un cuerpo es igual al cambio de energía cinética del cuerpo, entonces será 0. Es decir, que eso me está indicando que todo esto está acorde con ese teorema. Y eso es lo que tenemos aquí en esto. Entonces el teorema afirma que el trabajo total realizado es igual al cambio de su energía cinética. Cambio. Pero el cuerpo se mueve a velocidad constante, su energía cinética permanece constante también. Entonces energía cinética inicial es la misma energía cinética final.
Por lo tanto, este delta, como estos dos son iguales, da 0. Esto implica que el trabajo total es 0 y concuerda con los resultados que habíamos visto antes. Bien, por último, me piden que calcule la aceleración que adquiere el objeto. Entonces, ahora el cuerpo viene en bajada. Como el cuerpo baja, el diagrama cambia, de cuerpo libre cambia un poco porque entonces ahora la fuerza de fricción es contraria al movimiento, o sea, va hacia arriba. La normal sigue siendo la misma. Ya no actúa la fuerza F. Entonces el cuerpo se mueve debido a la componente del peso, esta componente, a la WX. Bien, entonces para ellos aplicamos sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, las sumatorias de Y tenemos que es normal menos WY. Y eso es 0. ¿Por qué 0? Porque el cuerpo se acelera a lo largo de la pendiente. El cuerpo no tiene este movimiento hacia arriba y hacia abajo. O no se acelera hacia arriba. Entonces, por lo tanto, la aceleración en Y es 0. Por eso, aquí igualamos a 0. Al pasar esto al otro lado, queda WY y WY, W cos de 37. Y W sabemos que es mg, cos de 37 al sustituir nos da este valor, 638.89 newton. Ahora sumatorias en X. Como estamos tomando todo lo que va a la izquierda negativo, entonces para mí esa aceleración es negativa porque va hacia abajo, va hacia donde va WX. Por lo tanto, queda masa por la segunda ley de Newton, sumatorias de fuerzas en X será masa por aceleración en X, pero la aceleración en X es menos A. Y esto es igual, la sumatoria será FR positiva menos WX. Pero FR es μ por la normal y WX es mg seno de 37. Entonces aquí queda menos MA igual a μn menos este valor. Reemplazamos valores. La masa es esto, A no la conozco, la dejo como A, igual a μ, que es 0.162 por la normal, 638.89, menos la masa de esto, 81.63 por 9.8 por 0.6. Al hacer este cálculo, aquí me queda menos 81.63 kilogramos A, igual, multiplico esto por esto, da 103.5 y esta de aquí abajo da menos 481.42. Y esa diferencia da menos 337.97 y las unidades son kilogramos metro segundo cuadrado. Como quiero hallar es A, esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces kilogramo y kilogramo se anula, menos menos es positivo y da 4.65. O sea que la aceleración con que el bloque se mueve en ese plano cuando viene en bajada es 4.65 metros por segundo cuadrado.